Buenas noches, compañeros de la UNAD, tutor, compañeros de grupo. En esta noche voy a comentarles sobre mi ejercicio de sistemas dinámicos. En este caso me tocó el inciso C, referente a un sistema eléctrico, un circuito eléctrico. Entonces, como en la tarea, en la etapa 2, trabajamos lo que era trabajamos un circuito eléctrico encontrando sus ecuaciones en el dominio del tiempo. En este caso entonces vamos a hacer las mismas ecuaciones, pero vamos a trabajarlas en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a llevar esas ecuaciones en el dominio del tiempo, vamos a llevarlas en el dominio eh, de la frecuencia y hallar su función de transferencia. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Entonces el ejercicio nos decía que teníamos un circuito eléctrico que tenía una fuente, dos resistencias, una bobina y un condensador. En este caso tenemos una entrada que es el voltaje de alimentación y vamos a tomar como la salida o como punto final el voltaje en el condensador, ¿sí? Entonces para nuestro caso nos daban las ecuaciones, que es las ecuaciones que habíamos calculado en nuestra primera etapa, derivada de la corriente en el tiempo, en delta tiempo, sobre un tercio. Bueno, aquí tenemos las dos ecuaciones. Estas eran las dos ecuaciones que nos dieron como resultado en nuestra primera etapa en el dominio del tiempo. ¿Listo? Entonces, nuestro primer punto es llevar esas mismas ecuaciones, representar esas ecuaciones, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces, para eso tenemos unas igualdades donde, digamos, la derivada del voltaje en el condensador es igual a S por el voltaje del condensador. En el dominio del tiempo, el voltaje en la bobina es igual a YS. La corriente en la bobina, que es igual en el tiempo, es igual a la misma corriente en la bobina, pero en el dominio de la frecuencia. Y así para algunos datos. Entonces, simplemente haciendo como esa igualdad, entonces, digamos, haciendo ese reemplazo de valores del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, entonces tenemos nuestras dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación, ya nuestra ecuación en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, y la segunda ecuación en el dominio de la frecuencia, que ese era nuestro segundo punto. Pues el primero como tal era reconocer el ejercicio y leer todo lo de conocimiento. Ahora vamos a hallar nuestra función de transferencia. Entonces, para esta función de transferencia, entonces vamos a tomar lo que es la entrada y la salida. Entonces, como dije al principio, nuestra entrada va a ser el voltaje de alimentación y nuestra salida va a ser en referencia al voltaje en el condensador, como tenemos claro en el dominio de la frecuencia. Entonces para eso lo que hacemos es agarrar las dos ecuaciones, despejar, igualarlas. En nuestro caso entonces yo lo que hice en la primera ecuación, en esa entonces lo que hice fue despejar la corriente en la bobina en el dominio de la frecuencia. Entonces para eso aquí sumé a ambos lados 10 tercios de I y L, entonces para cancelar con esta I y L, aquí no se ve, pero aquí está aquí me quedó este otro 10 tercios. Aquí usamos factor común, perdón, aquí multiplicamos por 3, aquí factor común, factorizamos y tenemos como resultado entonces la corriente de la bobina, que es igual a BS menos BC sobre 3S más 10, todos en el dominio de la frecuencia. Entonces ahora agarramos nuestra otra ecuación y reemplazamos el valor de IL en esa ecuación, de tal forma que tengamos las variables que necesitamos. ¿Qué variables necesitamos? El voltaje en el condensador y el voltaje en la entrada, y pues obviamente S. ¿Listo? Listo, entonces tenemos esta ecuación, reemplazamos, simplificamos. Para este paso entonces hallamos un mínimo común múltiplo. Entonces en ambos lados lo multiplicamos para factorizar y eliminamos el denominador y tenemos nuestra ecuación de esta forma. Luego simplificamos otra vez. Luego ahora para cancelar a ambos lados lo que hacemos es restarle estos dos valores a ambos lados de la igualdad. Simplificamos nuevamente, lo tenemos así, lo que hacemos es hallarlo por un factor común. De aquí a aquí lo que sacamos es un factor común de BC. Y aquí tenemos BC es el que multiplica a este valor y a la igualdad, que es 5 veces el voltaje en el dominio de la frecuencia. Entonces de ahí ya tenemos nuestra función de transferencia, que es la salida. Entonces tenemos este lado de 5 voltios. Y nuestra entrada, entonces tenemos nuestro trinomio. Nuestro trinomio con nuestra S. Entonces tenemos 60S al cuadrado más 213 más 15. Y aquí tenemos nuestra función de transferencia.
Listo, listo, ya. Ahí ya tenemos nuestra función de transferencia. Ahora, el siguiente punto nos dice que vamos a hallar la estabilidad del sistema. Para hallar la estabilidad del sistema nos dice que tenemos que encontrar las raíces del denominador. Entonces lo que hacemos es nuestro denominador, que es aquí, lo igualamos a 0 y vamos a hallar la raíz. Entonces tenemos aquí una forma cuadrática para este trinomio. Lo hacemos de una forma cuadrática y tenemos estos valores y ahí hallamos nuestras dos raíces, que es menos 3.37 y menos 0.075. En MATLAB lo que hicimos, vamos aquí a darle un poquito de zoom para que lo alcancen a ver. Entonces en MATLAB lo que hicimos fue hallar estos puntos, entonces lo que hicimos fue incluir este vector de 3 posiciones, 60, 203, 115, y él nos halla los polos. Con esto polos igual a roots en t, que este es el valor del vector, y nos halla el punto efectivamente como lo habíamos calculado. Entonces tenemos que los dos puntos nos dieron en la parte negativa. Entonces tenemos que cuando los tenemos los dos en los puntos de la parte negativa, entonces decimos que tenemos un sistema estable. Entonces aquí tenemos otro, según pues viendo los videos nos explicaba el doctor, que según dada esta ecuación, que es similar o muy parecida a lo que manejamos acá con un sistema cuadrático, entonces tenemos que cuando sigma es mayor a 1, entonces tenemos un sistema sobreamortiguado y en la región estable. Entonces, aquí en este caso, cuando hablamos de sigma como tal, entonces estaríamos hablando del 203 y efectivamente es mayor a 1. Entonces dice que cuando es mayor a 1, el sistema es estable. Recordemos que cuando están en la parte de las Y, digamos, en las X negativas a este lado, entonces vamos a tener lo que son sistemas estables, y cuando lo tenemos al otro lado, entonces tenemos sistemas no estables. Y aparte de eso, entonces aquí tenemos respuesta al escalar unitario de sistema según su orden. Entonces tenemos aquí un sistema estable que, porque sigma es igual a 1, es igual a 2, entonces sigma es 203, o sea, es igual mayor a 2, entonces tenemos un sistema de esta forma. Entonces hablamos de un sistema estable. Listo, entonces aquí tenemos nuestra ecuación en MATLAB graficada respecto al tiempo y la amplitud. Entonces tenemos que arranca desde 0 y se estabiliza en muy poco tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de un condensador. Recordemos que un condensador lo que tiene es un momento de carga y ya un momento estable, ¿sí? En un segundo, ¿sí? Si hablamos ya de un sistema ya trifásico, entonces tenemos de un sistema en corriente alterna, pues tenemos que se carga y se está descargando y mantiene como los picos arriba, ¿sí? Tiene un momento pequeño de descarga, mientras la onda sinusoidal está en la parte de abajo. En este caso, como un sistema de y en poco tiempo, entonces aquí vemos cómo se carga y se estabiliza muy rápido. Sí, bueno, listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema de bloques diseñado en MATLAB. Tenemos con una entrada de 9 voltios. Tenemos un cambio, un step. Tenemos nuestra función aquí. Tenemos un scope para verificar cómo es el cambio, ¿sí? Entonces, en la primera lo que hicimos fue, pues, le hacemos un step o un cambio a un segundo después. Entonces tenemos una fuente de alimentación de 9 voltios, a un segundo después hace 1 voltio, pues aquí no se alcanza a ver los cambios. Aquí hice otra, entonces lo que hice fue ponerle un cambio más brusco y a más tiempo. Entonces vemos aquí que cuando arranca con 9 voltios ella logra estabilizarse, entonces estabiliza muy rápido, pero luego le hacemos un cambio, entonces ella vuelve se nota aquí el cambio y vuelve a estabilizarse, ¿sí? Entonces hablamos de que tenemos un sistema sobreamortiguado estable. Entonces pues ese es mi ejercicio, espero que hayan sido un poco claro. No sé si no fui muy claro en la explicación, pero pues traté de hacer lo mejor posible. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan buena noche.